Yo puedo compartir aquí pantalla, ¿cierto? Bienvenidos, mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos, estamos una vez más en un debate aquí en Huella Católica. Tenemos dos invitados muy especiales, muy especiales. Tenemos al hermano Elmer Arana, quien no lo ha conocido, ahora lo conocen, él ha venido varias veces aquí, es como un invitado especial también y ha dado incluso algunas enseñanzas aquí para ustedes, hermanitos. Y tenemos a uno que es acabadito de estrenar, está estrenando el canal, Omar Eliezer. Él es un hermano adventista y va a estar debatiendo con el hermano Elmer Arana. Bueno, por lo menos aquí en Huella Católica está nuevecito. No sé allá cómo él se sienta, pero aquí por lo menos llega nuevecito. Ok, bien. El tiempo va a ser así, para que los hermanos que estén viendo el debate pues los sepan. Va a haber 2 minutos de presentación, 30 minutos de exposición para ambos, 15 minutos de refutación para ambos y 2 minutos de despedida. En esos 2 minutos de despedidas no se podrá hablar del tema. Pueden enviar el saludo a quien sea. Si lo quieren enviárselo a Donald Trump o a que ustedes quieren enviar el saludo, pues se lo pueden enviar. Un agradecimiento a quien que ustedes quieran. ¿Ok? Así que voy a dar paso al invitado, al nuevecito, a Omar Eliezer, para que se presente. Omar Eliezer, ¿estás ahí? Prende el micrófono. Sí, señor, aquí estamos. Bien, vamos a comenzar con sus 2 minutos de presentación. Sus 2 minutos comienzan ahora. Ok, sí, señores, ¿qué tal? Buenas noches, mis hermanos, allí donde están, los de Huella Católica. Les estoy saludando desde la ciudad de Bucaramanga, aquí en el departamento de Santander, Colombia. Estoy muy contento, muy alegre por haber aceptado este gran reto para compartir acerca de la palabra de Dios. Vamos a dar los puntos de vista armónicos de manera respetuosa para las dos partes y de todo este debate pues queremos sacar unas buenas conclusiones acerca de lo poderoso que es nuestro Dios misericordioso. Yo estudié contaduría pública y estudio actualmente también ingeniería de software en la Universidad Distrital de Antioquia. Y pues, no, gracias a Dios, contentos porque nos has dado buenos conocimientos para compartir y enseñar a los demás. Se me olvidó decirles, vengan a Colombia, el mejor país del mundo. Excelente. Hermano Mónico, ¿está ahí? Hermano, ¿usted me escucha? ¿Me escucha? Se nos fue. Se nos fue Mónico, hermano Mónico. Bueno, yo pienso que el hermano ya va a regresar, pero en lo que regresa, pues yo me voy a presentar. No sé si es correcto que me presente o espero que venga el hermano Mónico. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Está bien? Prenda su micrófono. Sí, está bien. Sí, señor. Ok, sí. Bueno, entonces lo que el hermano Mónico viene, esto pues sucede con las cuestiones de las comunicaciones. Pues como ya muchos me conocen, mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico, soy miembro del movimiento misionero San Juan 23, soy ministro extraordinario de la Santa Comunión y vivo pues en Boston, Massachusetts. Para mí es un honor y un placer compartir con el hermano Omar Álvarez, que me ha hecho la invitación para pues hablar sobre el tema de la observancia del sábado. Así que esperamos que este sea un lindo compartir y que todos los hermanos pues aprendan, que todos aprendamos un poco de lo que es la enseñanza bíblica. Adelante, hermano Mónico, si está por allí, pues les cedo los micrófonos y espero que todos nos acompañen en este debate.
No está, de pronto se desconectó. Yo le escucho, como que le escucho su hermano Mónico. Yo creo que va a entrar. Pasa mucho en esta aplicación, pero yo pienso que el hermano va a estar pronto por acá. Sí. Sí, pues si quiere, continuamos el proceso o lo esperamos. ¿Será que lo esperamos? Hermano Mónico. Hermano Mónico. No sé, hermano, si usted quiere, pues si usted está de acuerdo, lo continuamos y cuando él venga que entre y si nos interrumpe, pues no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema, sí. Ok, entonces yo le voy a tomar sus 30 minutos, dijo, déjeme ver. Ok, ahorita faltan 3 minutos para las 8, sí. Aquí en Massachusetts. Sí, tendría que terminar a las 27. Ok, sí. Entonces, por mí no hay problema, hermano, usted puede empezar. Listo, sí, señor. Aquí puedo compartir, ¿cierto? La pantalla. Sí, sí. Ventana. Ah, ok, sí, aquí ya encontré ya. Perfecto. Ahí me está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Ok, sí, señor. Bueno, entonces, como ya lo estábamos mencionando, como lo mencionó aquí el hermano, él mencionó que íbamos a tratar el tema entre el sábado y la ley de Dios. Entonces, ya anteriormente me presenté, Omar Álvarez, de aquí de Bucaramanga, Colombia, y pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a hacer un pequeño bosquejo un poco general de los temas que vamos a tratar. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a tener un objetivo general, un objetivo específico. Vamos a hablar un poco acerca de la creación de Dios en el Génesis capítulo 1. Después vamos a mencionar que el séptimo día es igual al sábado. Le vamos a hacer un pequeño bosquejo, análisis al capítulo 20, versículo 8 del Éxodo. Luego vamos a preguntar, nos vamos a formular esta pregunta muy interesante: ¿por qué guardar el sábado? Posteriormente vamos a dialogar un poco acerca de por qué se descansa los domingos, el domingo en la Iglesia Católica. Y por último vamos a hablar acerca de ni una tilde ni una jota, muy interesante este tema, y vamos a hacer un análisis, un bosquejo general acerca de San Lucas, el capítulo 16, versículo 16 y 17, una conclusión y la bibliografía. Entonces, en la introducción tenemos que el sábado es creado por Dios para el beneficio del hombre. No obstante, Dios fue perfecto desde el inicio de su creación al manifestar el amor por la naturaleza, los animales y el hombre. Por otra parte, se plasma en los 10 mandamientos como el sábado o día séptimo del Señor. Si el hombre quita o transpone un solo mandamiento, está violando todos los demás. La institución universal crea voluntariamente el día domingo como día de reposo basado en la resurrección de Jesús. Objetivo general. ¿Qué vamos a analizar acá? Analizar desde el punto de vista bíblico y práctico el sábado y la ley de Dios. Objetivos específicos. Vamos a contextualizar la creación de Dios en el Génesis capítulo 1 y 2. Vamos a analizar el séptimo día como sábado, día verdadero de descanso para nosotros adventistas. Puntualizar. No apague. Puntualizar en los 10 mandamientos del día del Señor. Qué pena ahí con usted, hermano. Del día del Señor, el domingo, creado por el hombre. Bueno, aquí se me fue una tilde. Bueno, extraer los textos bíblicos que justifican el sábado como el día verdadero instaurado por Dios. Ok, entonces, la creación de Dios se basa en el capítulo 1 del Génesis.
Entonces, nosotros observamos en el capítulo 1 que el primer día Dios creó los cielos y la tierra. En el segundo día, Dios creó el cielo y todo aquello que está relacionado con ello mismo. El tercer día, Dios creó la tierra seca. El cuarto día, Dios creó las estrellas y los cuerpos celestes. Y el quinto día, Dios creó a todas las criaturas del mar. El sexto día, Dios creó a todas las criaturas que viven sobre la tierra firme. Después de haber hecho todo esto, Dios descansa. Dios descansa de haber creado en estos 6 días, haber hecho toda esta labor muy armoniosa, angelical en esta tierra. Entonces Dios llega y descansa. Y ese fue el séptimo día. Dios bendice el séptimo día. Si analizamos, abrimos el capítulo 1, el capítulo 2, el versículo 1, 2 y 3 y 4, nos menciona lo siguiente, que fueron pues acabados los cielos, la tierra y todo el ejército en ellos, y acabado Dios en el día séptimo la obra que hizo, y él reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y el 3, que es importante, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. El séptimo día equivaldría entonces al sábado en nuestro calendario que nosotros estamos mirando y observando en nuestra cotidianidad. Pero si analizamos puntualmente en lo que Dios menciona allí en el capítulo 3, dice, bendijo Dios al séptimo día. Si lo vamos a desglosar, ¿qué significa esta parte? Se añade una explicación de que el día fue de reposo. Aquí el registro sagrado relaciona estrechamente el día de reposo semanal con la obra de Dios de la creación y su descanso en el séptimo día, así como lo hace el cuarto mandamiento, que posteriormente vamos a analizar. La bendición sobre el séptimo día implicaba que por ella era señalado como objeto especial del favor divino y un día que sería una bendición para las criaturas de Dios. Después vamos a desglosar qué significa lo santificó. ¿Qué quiere decir santificar? Si nosotros analizamos este contexto, vamos a ver que santificar significa el acto de santificación consistió en la declaración de que el día santo era santo, así como después fue santificado en el monte Sinaí. Nosotros aquí vamos a analizar este tema de Éxodo 19, 23, o temporalmente investido como santidad con la residencia de Dios, y así como Aarón y sus hijos fueron santificados o consagrados para el beneficio sacerdotal. Éxodo 29, 44. Y en el año del jubileo fue santificado o consagrado para propósitos religiosos. Levíticos 25, 10. Aquí podemos analizar también qué nos dice Levítico 25, 10. Así también fue santificado el séptimo día. Este acto de bendecir el séptimo día, declararlo santo, se hizo en favor de la humanidad, ¿cierto? Se hizo en favor de la humanidad, para cuyo beneficio fue instituido el sábado. El día de reposo semanal con frecuencia ha sido considerado como una institución de la dispensación judaica, pero el registro sagrado declara que fue instituido más de 2 milenios antes de que naciera el primer israelita, una descendencia de Jacob y de Israel. Además tenemos la palabra de Jesús que declara, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, Marcos 2, 27, lo que indica claramente de que esta institución no solo fue ordenada para los judíos, sino también para toda la humanidad. Entonces aquí observamos de que se santificó el día séptimo para que el hombre pudiese descansar. Aquí está
está para un beneficio, especialmente de la humanidad, del hombre, de trabajar del día a día, pudiese dedicar un día exclusivo. ¿Para qué? Para que alabarse, para que glorificarse a Dios. Y vea lo que termina aquí mencionando esta parte. ¿Por qué Él reposó? ¿Cierto? Si nosotros miramos, analizamos el Génesis 3, versículo 3, 2, capítulo 2, versículo 3, dice, bendijo Dios el séptimo día, lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Entonces, si nosotros nos ubicamos en el contexto de lo santificó, podemos, ¿por qué en él reposó? Y ya lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Por qué en él reposó? El sábado demanda la abstención de todo trabajo físico común y la dedicación de la mente y del corazón a las cosas santas. Se advirtió a los israelitas que lo usaran para santas convocaciones, Levítico 23:3. Los evangelios afirman que así fue, usado por Cristo en los apóstoles. Lucas 4:16, Hechos 17:2, 18 y 4. Y que deberían continuar observándolo los cristianos después de que Cristo completara su ministerio terrenal. Mateo 24:20. El hecho de que el sábado continuara siendo celebrado en la tierra nueva como un día de culto, si nosotros miramos Isaías 66:24, es una indicación clara de que Dios nunca tuvo el propósito de que su observancia se transfiriera a otro día. El sábado semanal es un monumento conmemorativo de la creación que hace recordar al hombre cada semana el poder creador de Dios y cuánto le debe a un creador y sustentador misericordioso. Un rechazo del sábado es un rechazo del creador y abre de par en par la puerta a toda suerte de las teorías falsas. Es un testimonio de perpetuo de su existencia de Dios y un recuerdo de su grandeza, su sabiduría y su amor. Si el sábado se hubiese santificado siempre, jamás habría podido haber ateos ni idólatras. Si aquí me tomé esta cita, Patriarcas y Profetas, la página 348 y 349. El sábado en los 10 mandamientos. Aquí vamos a tomar Éxodo 28, 9, 10 y 11. El versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El versículo 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El versículo 10 dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día de reposo. Bien, entonces, aquí vamos a analizar, a contextualizar cada componente que hace parte del versículo 8, 9, 10 y 11. Acuérdate, allí la palabra acuérdate del día de reposo. Esta palabra no hace más importante al cuarto mandamiento que a los otros 9. ¿Por qué? Porque todos los 10 mandamientos se deben cumplir a cabalidad, como están estipulados en Éxodo 20. Todos son igualmente, quebrantar uno es quebrantar a todos. Dice Santiago 20:11. El reposo se remonta hasta el mismo comienzo de la historia humana y es una parte inseparable de la semana de la creación de Dios. Aquí, como lo estábamos mencionando anteriormente, en Génesis, en el capítulo 2, versículos 1 y 3, estamos hablando de la creación de Dios, del reposo que Dios hizo el día séptimo.
carece por completo de base el argumento de que el sábado fue dado al hombre por primera vez en el Sinaí. Marcos 2:27. Patriarca y Profetas, en la página 66 y 67. El sábado nos remonta a un mundo perfecto. En el remoto pasado, si analizamos Génesis 1, 31, 2. 1, el versículo, capítulo 2, perdón, y versículo 1 y 2. Y nos advierte de que hay un tiempo cuando el Creador, otra vez, hará todas las cosas nuevas. Y estas cosas nuevas se hacen cuando Dios venga por segunda vez a redimir a los nuevos de esta tierra y a llevarlos al reino de los cielos. Apocalipsis 21:5. Es un recordativo de que Dios, Génesis 21, capítulo 1, versículo 26-27, está reflejando perfectamente en la vida del hombre. Vamos a Ezequiel 20:20. El descanso del sábado fue deseable para los seres sin pecado del paraíso. Ese era el propósito de Dios cuando creó al mundo, de que no hubiese pecado en el mundo. Pero Adán y Eva pecaron, el hombre pecó, y por tal motivo esto nos llevó a que tuviésemos otras instancias correlativas con relación a la creación del mundo, al pensamiento de que del Dios que había hecho al hombre, y porque él poseyera las mejores aptitudes de administrar el huerto del Edén, lo que Dios le había puesto allí, lo que Dios le había encomendado al hombre que hiciera, pero él hizo todo lo demás. Permiso, hermano, detuve el cronómetro. Hermano Elmer, ¿te encuentras ahí todavía? Ay, se me fue. Ok. No, sí, aquí estoy. Ok, no apague el micrófono. El hermano lleva 16 minutos ahorita, solo para que tome nota. Sí, tengo 16. Lleva 16 minutos. Le puse 16 minutos con 21 segundos. Le puse un minuto más por mi interrupción. Por la vez. Okay, tranquilo. Sí, ok, hermano. No, estamos bien. Vamos bien, ¿cierto? Sí, están escuchando. Sí, listo. Bueno, sí, señor. Bueno, qué pena ir con ustedes. Bueno, entonces estábamos aquí hablando de el descanso del sábado fue deseable para los seres sin el pecado. Pues estábamos hablando de que Dios había creado al hombre de tal forma de que él no pecara y que administrara bien el huerto del Edén. Trabajarás. Entonces, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Trabajarás. Esto es un tanto y un privilegio como una orden. Esto es tanto un privilegio como una orden. El trabajo que se debe hacer tiene que realizarse en los 6 primeros días de la semana, de modo que el sábado, el cual corresponde al 7º día, puede quedar libre para el culto y el servicio de Dios. El sábado debe emplearse en meditación religiosa, en el culto y en servicios para Dios. Esta característica del sábado es muy importante para el hombre en su estado pecaminoso, cuando debe ganarse el pan con el sudor de su rostro. Analicemos Génesis 3:17, 19. Reposó para Jehová. En hebreo, la palabra reposó no lleva el artículo definido. Él reposó, él. No. Pero esto no le quita la exactitud al mandamiento del sábado. Analicemos Génesis 2:2. Los ángeles anunciaron a los pastores: oh, han nacido un Salvador. Lucas 2:11. No hagas en él obra alguna. Esto no prohíbe las obras de misericordia o en el trabajo esencial para la preservación de la vida y la salud que no puede realizarse en otros días. Siempre le preguntan a Jesús allí cuando estaba predicando: ¿es lícito hacer el bien el sábado? Mateo 12:1 al 13. Marcos 2:23 y 28. El descanso
de que aquí se habla no ha de ser considerado meramente en términos de la cesión del trabajo ordinario, aunque por supuesto esto está incluido. Debe ser un descanso santo en el cual se haya una comunión con Dios. Ni tu bestia. El cuidado de Dios con los animales resalta repetidamente en los escritores del Antiguo Testamento, Éxodo 23, 5 y 12, y Deuteronomio 25, 4. En él lo recordó en el arca, Génesis 8, 11. Estuvieron incluidos en su pacto que siguió al diluvio, Génesis 9, 9, 11. Él sostiene que los animales son suyos. Analicemos Salmos 50, 10. La presencia de muchos animales fue una de las razones por la que Nínive fue preservada. Jonás 4:11. Tu extranjero. Una gran multitud, cuando estaban saliendo allí del pueblo de Israel de Egipto, Éxodo 12:38, las bendiciones que Dios prodigaba al pueblo de Israel eran insuperables, hermosas, pero el pueblo de Israel hizo todo lo contrario. Número 10:29, Zacarías 8:22 y 23. Hizo Jehová. Esto es un significativo de que Cristo, como creador nuestro, en Juan 1:3 y 1:3, descansó en el primer sábado del mundo. El deseado de toda la gente en la página 713, y pronunció la ley en el Sinaí, Patriarcas y Profetas. Allí vamos a analizar un poco acerca del Patriarca y Profetas 381, la página 381. Los que no son creadores de nuevo a la semejanza divina, Éxodo 4:24, elegirán seguir su ejemplo en este y en otros asuntos. Primera de Pedro 2:21. El Creador no reposó debido a cansancio o fatiga. No, el Creador nunca descansó. No, es que yo me cansé, voy a descansar. No, Señor, Él no se cansó por fatiga. Isaías 40:28. Su reposo fue cesión de trabajo al terminar su tarea completada. Y lo vemos en Isaías, en Génesis 1:31 y el capítulo 2, versículo 3. Al descansar nos dio un ejemplo. Ese ejemplo está registrado en Mateo 3:15 y Hebreos 4:10. El sábado fue hecho para el hombre, como estábamos mencionando anteriormente, Mateo 22:27, para satisfacer las necesidades que fue originalmente espiritual, pero que con la entrada del pecado se convirtió también en una tarea titánica y difícil, porque fue física. Génesis 3:17. Una de las razones por las cuales los israelitas fueron libertados en Egipto fue para que pudieran observar el día de descanso señalado por Dios. Su opresión en Egipto había hecho difícil tal observancia. Éxodo 5:5 y Deuteronomio 5:12. ¿Por qué debo guardar el sábado? Vamos a hacer ¿por qué? Porque fue creado en la semana de la creación de Dios, y lo vemos en Génesis 2:1-3. Otra razón, porque tiene el propósito de mantener la relación de Dios con el hombre, Levítico 23:3. Tercera razón, porque revitaliza la vida espiritual y evita el estrés, Marcos 2:27. Cuarto, porque seguimos el ejemplo de Jesús, Mateo 5:17. Quinto, porque es el sello de Dios y está en su ley, Ezequiel 20:20. Santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Éxodo 28:11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y la sexta razón por la cual debemos guardar el sábado es porque lo vamos a guardar en el cielo. Isaías 66:22 y 23.
porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, nueva tierra, que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro hombre. ¿Por qué descansa? ¿Por qué se descansa el domingo? Es una pregunta que muchos de nosotros hacemos ese interrogante. Muy respetadamente, vamos a abarcar, no vamos a darle un giro dispendioso al domingo. Lo vamos a tratar con prudencia y con respeto hacia nuestros televidentes. El emperador Constantino hizo del domingo el día de reposo. Constantino, estamos hablando más o menos de 1500, hace 1500 años, a colocar más de 1500 años, Constantino decidió que el domingo, el día venerable del sol, fuera un día de reposo. No obstante, la iglesia obtuvo adicionalmente la facultad de heredar propiedades y Constantino puso el domingo bajo la protección del Estado. Es verdad, sin embargo, que los veneradores de Mitras también en aquella época también reverenciaban el domingo y la Navidad. Por consiguiente, Constantino se refiere al domingo no como el día del Señor, sino como el eterno día del sol. Ni una jota, ni una tilde. Vamos a analizar un poco este tema. No penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. He venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará en la ley, hasta que todo se haya cumplido. Vamos a hablar de Mateo 5, 17 y 18. Pero, ¿cuál es el contexto que nos trae San Lucas 16 y 17? La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. La ley y los profetas, es decir, los escritos canónicos, lo vamos a encontrar en estos versículos, en estos versos hermosos, en Mateo 5, 17, 12, 22, Lucas 24, 27, Hechos 13, 15 y Lucas 24. ¿Qué quiere decir hasta Juan? Esto es el Juan el Bautista, el Juan que predicó el advenimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús, que predicaba el reino de Dios. Los sagrados escritos del Antiguo fueron la principal guía del hombre para la salvación. Romanos 3, 1, 2. La palabra en griego, hasta, quiere decir medi. Aquí no indica en nada, como lo sugieren algunos expositores superficiales de las escrituras, que la ley y los profetas, es decir, los escritos del Antiguo Testamento, perdieron su fuerza y su valor cuando Juan comenzó a predicar. Lo que Jesús enseñó con estas palabras era que hasta el ministerio de Juan los hombres solo habían tenido la ley de los profetas. El evangelio no vino para reemplazar o anular lo que Moisés y los profetas habían escrito, sino para complementarlo, esos escritos, reforzarlos y confirmarlos. Mateo 5, 17. El evangelio no ocupa el lugar del Antiguo Testamento, sino que se suma a él. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, pero sabemos bien que la muerte continuó después de Moisés. En el Nuevo Testamento nunca disminuye el valor con el Antiguo Testamento. Contrario, fue donde los creyentes del Nuevo Testamento encontraron la firme confirmación de su fe. El Antiguo Testamento, era verdad, la única Biblia que tenía la primera generación de cristianos en los días del Nuevo Testamento. Juan 5:39. Ellos no despreciaban al Antiguo Testamento, como lo hacen hoy algunos que se llaman cristianos, sino que lo honraban y lo amaban. No hay duda de que Jesús estaba afirmando
en esta ocasión que los escritos del Antiguo Testamento eran suficientes para guiar a los hombres al cielo. Lucas 16:29. Lo que enseñan que las escrituras del Antiguo Testamento carecen de valor y de autoridad para los cristianos, están enseñando contra lo que Jesús había enseñado. Pablo afirma que sus enseñanzas no incluían nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Y en sus enseñanzas se referían constantemente a las verdades. Hechos 28:23. En el sermón, Jesús dejó muy claro todas estas enseñanzas. Vamos a sintetizar un poco más. Declaró enfáticamente que no había venido a quitar nada de las escrituras del Antiguo Testamento, y la más mínima, ni una jota ni una tilde. Mateo 5:18, cuando declaró, pero os digo, el contraste que estableció entre el Antiguo Testamento y sus propias enseñanzas no era con la intención de disminuir el valor o importancia de las primeras, sino también para liberarlas de los estrechos conceptos. 3 minutos. Listo, sí señor, gracias. Desde entonces, analicemos este contexto, vamos a resumirlo un poco. Desde entonces, Juan el Bautista comenzó a proclamar el reino de Dios. Había comenzado a brillar una luz adicional sobre el camino de la salvación. Y los fariseos no tenían excusa alguna para ser ávaros. Versículo 14 de Lucas 16. Había tenido suficiente luz en el Antiguo Testamento. Versículo 29 y 31. Pero habían rechazado esa luz. Ahora adoptarán la misma actitud hacia la luz mayor que brillaba a través de la vida y de las enseñanzas de Jesús. Juan 1, 4, 14 y 16. Todo Jesús, hay una palabra que se menciona que todos, dentro de Lucas 16 y 16, capítulo 16 y 16, Jesús probablemente se reía a las grandes multitudes, los que lo seguían, por donde quiera iban. Y después, vamos a sintetizar aquí un poco, se esfuerzan. La palabra en griego biach, emplear o aplicar fuerza, con referencia al significado de este pasaje, se esfuerzan, emplear o aplicar fuerza. Pasaje, Mateo 11, 12 y 13, 1, 4 y 14 y 16. Más fácil, decía Mateo 5 y 8, ver el capítulo 5, versículo 8, que se frustre, se traduce en griego, que es caer, que no caiga un ápice de la ley, una tilde. Un ápice, quiere decir esa palabra. La tilde era un trozo para distinguir entre dos letras parecidas como la G y la C. La ley. Entonces, de acuerdo a esto, la ley, según el modo de expresarse los judíos, la ley era toda la voluntad revelada de Dios, especialmente entre los escritos, como Deuteronomios, y lo vemos en Deuteronomios 31, 9 y Proverbios 3, 1. Conclusión. El sábado nació en el infinito corazón de Dios, y cada vez que veneramos al Creador en su día nos llena de gozo, de paz, de esperanza. Así es que te invito a experimentarlo. Dedica este día al Salvador. Dios me lo bendiga. Muy bien. Quedó con 15 segundos de sobra con la exposición del hermanito y amigo Omar. Se oye como un sonido en el fondo. Omar Alicea. Bien, vamos entonces a dar paso ahora al hermano Arana con su de exposición. Permítame, hermano, déjeme reiniciar otra vez el tiempo aquí. Ok. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ok. Todavía. ¿Está preparado, hermano? Preparado, hermano. Bien, yo le voy a pagar al hermano Omar el agua, ¿no? Bien. Ahora vamos Ahí está. con sus 30 minutos. Sus 30 minutos comienzan ya.
Muy bien, hermano. Felicito al hermano por su exposición. Un saludo para todos pues, los que nos están siguiendo. Espero que esta enseñanza pues, sea pues, de edificación para todos. Bueno, para empezar, antes de hablar entre el sábado y el domingo, vamos a decir que Shabbat significa reposo. Ese es el significado etimológico de la palabra, es reposo, y no el nombre de un día en el calendario, toda vez que en la creación no existían los calendarios. Bueno, vamos a seguir hablando del sábado, el domingo, pero también debemos decir que los hermanos adventistas son en esta observancia del día sábado tan escrupulosos como los fariseos que nos pinta el Santo Evangelio. No han aprendido nada de la libertad de espíritu con la que Jesús hablaba del día sábado. Además, los adventistas estudian la Biblia en base a textos aislados y olvidan que la revelación divina sigue en la Sagrada Escritura una evolución progresiva, y sin seguir esa evolución en los diversos libros inspirados es prácticamente imposible comprender el verdadero sentido de una enseñanza bíblica. No debemos quedarnos con pocas páginas de la Biblia, sino que debemos leer toda la Biblia completa. ¿Qué nos enseña el Antiguo Testamento acerca del sábado? Bueno, la palabra Shabbat, sábado, significa descanso o reposo, cesación. Es decir, que sábado significa simplemente un tiempo de descanso y no tiene originalmente ningún significado como el séptimo día de la semana que hoy conocemos. De hecho, se emplea en la Biblia para la palabra sábado con diversas significaciones. A veces significa un reposo de un día, como nos dice Éxodo 20:10 en el mandamiento, que también fue para los judíos, como nos dice Éxodo 31:13 al 16, que más adelante lo vamos a leer, un mandamiento para el pueblo judío, y ahí es un día, pero otras veces este reposo es un año, el año sabático. Y esto usted lo puede encontrar en Levítico capítulo 25 y versículo 4. Los hermanos adventistas guardan el sábado, el día, pero no guardan el año. Irónico. Algunas veces también indica un periodo de 70 años, como nos dice Segunda de Crónicas capítulo 36 y versículo 21. Ahora bien, ¿de dónde viene el día sábado como séptimo día consagrado a Dios? Leamos la Biblia. Así fueron hechos el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Dios terminó su trabajo en el séptimo día y descansó en este día en todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día él descansó de todo su trabajo de creación. Como dice Génesis 2, versículos 2 y 3, que el hermano también leyó. En 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, pero el séptimo día Yahvé descansó y por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado, como dice Éxodo 20:11. 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo día es sábado de Yahvé tu Dios, Deuteronomio 5, 13, 14. Nos damos cuenta de que en estos textos la palabra sábado o descanso tiene para los israelitas del Antiguo Testamento un nuevo sentido, un sentido religioso. El sábado les recordaba la creación de Dios, o sea, para los judíos. En 6 días con su descanso, en el séptimo día lo descansó. Este último día es consagrado a Dios y el hombre también con su trabajo imita la actividad de Dios creador y con su descanso, Shabbat, del séptimo día del hombre, imita el reposo sagrado de Dios, como nos dice Éxodo 31:13. Aquí está una de las alianzas con el pueblo de Israel. O sea, el mandato es con el pueblo de Israel, también lo vamos a leer. Dice, así el día sábado se convirtió para los israelitas en una señal, en una de sus prácticas más típicas e importantes. Esta señal del día sábado y la circuncisión eran características mediante cuales el pueblo de Israel se distinguía de los otros pueblos que lo rodeaban, y durante toda la historia del Antiguo Testamento el pueblo de Israel guardó fidelidad a estas dos señales, o sea, el sábado y lo que era la circuncisión, que eran señales habían pues eran las señales del pueblo con Dios. O sea, ni siquiera era para los egipcios o para los pueblos vecinos, sino que era para el pueblo de Israel. Entonces, miren lo que nos dice lo que es Éxodo 31:12. Dice, Yahvé dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel, ¿ok? A los hijos de Israel, y diles, no dejen de guardar mis sábados,
porque el sábado es una señal entre ustedes y yo de generación en generación. Pero sepan que yo, Yahvé, soy el que los santifica. O sea, es una señal de Dios con el pueblo de Israel, no es para los gentiles. Con el tiempo, la práctica del reposo del sábado fue asumida por la ley judía en forma muy estricta, con 39 prohibiciones de trabajo, prohibición de recoger leña, como lo ven en Números 15:32, prohibición de preparar alimentos, como lo ven en Éxodo 16:23, prohibición de encender fuego, como lo ven en Éxodo 35:3, etcétera. Era un montón de prohibiciones que se incumplía el sábado, la pena era morir apedreado. Entonces, por eso Cristo vino para abolir esas leyes. Son 613 leyes que contiene el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Poco a poco la práctica del reposo del sábado se convirtió en una observancia escrupulosa e hipócrita. Los profetas del Antiguo Testamento lanzan una dura crítica contra la práctica legalista del sábado, que ha convertido a los israelitas en un pueblo sin devoción interior, como vemos en Osaías 1:2 y Osías 2:13. ¿Celebraba Jesús el día sábado? Vamos a ver. Jesús no suprime explícitamente la ley del sábado. Él el día sábado visitaba la sinagoga y aprovechaba la ocasión para anunciar el evangelio, como nos dice Lucas capítulo 4, versículo 16. Pero Jesús, al igual que los profetas, atacaba el rigorísimo formalismo de los fariseos y de los maestros de la ley. El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, como dice Marcos 2:27, que también el hermano leyó. Para Jesús, el deber de caridad es anterior a la observancia material del reposo. Por eso, él hizo varias sanaciones en día sábado, obras prohibidas en este día, como nos dice Marcos 3:1-6, Lucas 14:1-6, Lucas 6:1-5. Además, Jesús se atribuyó poder sobre el sábado. El Hijo del Hombre es Señor del sábado, como nos dice Marcos 2:28. En otras palabras, Jesús es dueño del sábado. Por supuesto que esta nueva manera de observar el sábado chocó violentamente con la mentalidad legalista de los fariseos, y este era uno de los cargos graves contra Jesús, como lo vemos en Juan 5:9. Pero él estaba consciente de que haciendo el bien en día sábado imitaba a su Padre, el cual, habiendo reposado el sexto día al final de la creación, continúa rigiendo el mundo y vivificando a los hombres. Mi Padre ha trabajado hasta ahora y yo también trabajo, dice Juan capítulo 5, versículo 17. Solo con este versículo bíblico, Juan 5:17, refuta la doctrina adventista. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. La actitud de Jesús frente al día sábado nos enseña que él actuó con libertad de espíritu frente a esa ley y nunca consideró la observancia del sábado como algo esencial en su práctica. Esto era para Jesús algo menos importante. Pero Jesús dijo claramente, no vino a suprimir la ley, sino a darle su verdadero significado, como nos dice Mateo 5:17. En su actitud no se trata de cumplir la ley al pie de la letra, sino que promueve una evolución de la ley hacia su perfección, siendo Cristo la perfección de la ley. La resurrección de Jesús. El argumento fundamental para optar por el día de domingo procede de la resurrección del Señor. Los 4 evangelistas concuerdan en que la resurrección de Cristo tuvo lugar en el primer día de la semana, que corresponde al día domingo. Como vemos en Mateo capítulo 28, versículo 1, Marcos 16:2 y Lucas 24:1, Juan 20:1 y 19. El hecho de la resurrección de Cristo en el día domingo para los discípulos era altamente significativo y será desde entonces el centro de la fe cristiana. Porque como nos dice San Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana fuera nuestra fe. Ahora hay 2 razones fundamentales para celebrar el día de la resurrección. Con su muerte y resurrección, Cristo comenzó la nueva alianza y terminó la antigua alianza. Durante la última cena, Jesús proclamó: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes, como nos dice Lucas 22:20. O sea, una nueva alianza en la sangre de Cristo. Por eso es que debemos de estar en comunión con Cristo. Hay 7 pactos bíblicos y la Eucaristía es el 7º pacto bíblico. Le quiero decir a mi hermano que el pacto sinaítico o de sábado es el 5º pacto. Tenemos 7 pactos. El primero es el edénico, que usted lo ve en Génesis capítulo 12 y versículos del 15 al 17. Tenemos el segundo, que es el nojánico, que es el pacto con Noé, que promete no destruir más con lluvia o con diluvio
pues el mundo, y usted lo ve en Génesis capítulo 9, versículo 11. El tercero, que es el abránico, hay un pacto con Abraham, que es la circuncisión como la señal. Tenemos el cuarto, que es el sinaítico de la Torah, que es también el que incluye el sábado, es el donde se le da la ley al pueblo en el Sinaí. Tenemos el quinto, que es el levítico, el sacerdocio. Tenemos el sexto pacto, que es el davídico, que es un pacto con David. Y tenemos el pacto de la sangre de Cristo, que es la Eucaristía, o sea, como señal del nuevo pacto, un pacto eterno. Por eso es que la iglesia celebra la resurrección de Cristo, muerte y resurrección de Cristo, pero ante todo la resurrección de Cristo en el día domingo. ¿Por qué? Porque esta es la Pascua cristiana. Los judíos celebraban en sábado la Pascua. ¿Sabe cuál es el Pesaj? El Pesaj es el paso, o sea, paso, quiere decir paso, y esa es la Pascua. La libertad del pueblo que estaba esclavizado en Egipto, pasó pues el Mar Rojo y llegaron a la tierra prometida, y entonces obtuvieron la libertad. Entonces el paso de lo que era la esclavitud a la libertad, eso se llama Pascua, Pesaj, y eso era lo que conmemoraba el pueblo judío. Por eso a ellos fue dado el mandamiento en Hechos capítulo 20. Pero si ya lo vemos en lo que fue también en la creación, incluso en la creación no fue un mandamiento, sino que Dios santificó, pero no mandó a que se guardara. Dios santificó el Shabbat, el sábado, Shabbat, el descanso, el reposo, pero no efectivamente el día sábado, porque los calendarios no existían. Entonces, como vemos, hay 7 pactos bíblicos y la Eucaristía es el 7º pacto bíblico. Ahora bien, dice que los discípulos de Jesús poco a poco se dieron cuenta de que en esta nueva alianza la ley de Moisés y sus prácticas tendrían otro sentido, o sea, un sentido espiritual. La muerte y resurrección de Cristo significaban también para los primeros cristianos la nueva creación, ya que Jesús culminaba su obra precisamente con su muerte y resurrección, justo el día domingo, que será desde entonces el día del Señor. O sea, hay que saber qué es sábado, Shabbat para los judíos, y para los cristianos es domingo, el día del Señor. Nosotros conmemoramos en domingo. Por eso el catecismo dice santificar las fiestas, porque no solo santificamos la resurrección de Cristo, sino que estamos próximos, el próximo domingo, la iglesia va a celebrar la liturgia, la ascensión de Cristo a los cielos. Entonces tenemos la ascensión de Cristo a los cielos que ocurrió en domingo. Tenemos en pocas semanas, la próxima semana, tenemos también la venida del Espíritu Santo, que es el día de Pentecostés. Entonces tenemos varias fiestas y por eso es santificar las fiestas. Entonces nosotros también hemos recibido la promesa de entrar con Cristo en este reposo, como nos dice Hebreos 4, 1 al 16. Lo vamos a leer como en Hebreos el escritor inspirado nos habla de un nuevo día en Cristo. Cristo es nuestro reposo, como nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 8. Entonces, el día domingo, el día del Señor, será verdadero día de descanso, en que los hombres reposan de sus fatigas, a imagen de Dios que reposa de sus trabajos, como nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 10, y Apocalipsis capítulo 4, versículo 13. De ahí en adelante, la fe de los cristianos tiene como centro a Cristo resucitado y glorificado, y para ellos era lógico celebrar el día del Señor domingo como el nuevo día de la creación, como nos dice Isaías capítulo 2, versículo 12. La práctica de los primeros cristianos era esta. Los primeros cristianos siguieron en un principio observando el sábado. Como bien decía el hermano, pues tenían una Biblia, que es la Septuaginta, que es la versión griega, y aprovechaban las reuniones sabáticas para anunciar el evangelio en el ambiente judío, como nos dice Hechos capítulo 13, versículo 14. Pero luego, el primer día de la semana, el domingo, empezaron a celebrar el día del culto en la iglesia primitiva. El primer día de la semana, estando, dice, nosotros reunidos para partir el pan. ¿Cuál es el partir del pan? La fracción del pan es la Eucaristía, como nos dice Hechos 27. Sabemos que a partir el pan es la expresión antigua para designar la Santa Misa o la Santa Eucaristía. Es entonces muy claro que no fue la iglesia, ni fue Constantino, como dijo el hermano, sino que fueron los primeros apóstoles, los primeros cristianos que cambian el sábado por el domingo. Dice también, entonces, como escribe Juan, el autor del Apocalipsis, sucedió que un día del Señor
quedé bajo el poder del Espíritu Santo, entré en éxtasis, dice entonces en el día del Señor. Aquí el apóstol Juan nos está diciendo que él realmente pues entró al santuario de Dios. Entonces, después de una Eucaristía se supone, ¿cuándo? En el día del Señor. Entonces, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Jesús había dicho, yo no vine a terminar con la ley, sino a completar la ley, dándole su última perfección, como dice Mateo 5:17. Hay algo bien importante en lo que es Mateo 5:17, que también el hermano agarró, y es que dice, no pasará una tilde de la ley hasta que todo sea cumplido. La palabra que se utiliza proviene del griego, del verbo griego que significa plero, que significa completar, colmar. Entonces Jesucristo no está diciendo que anularía la ley, sino que sus pensamientos y sus acciones representarían el cumplimiento perfecto de la ley mosaica. O sea, Cristo es la perfección de la ley. Cristo vino a completar la ley y por eso es de que los cristianos tenemos en Cristo nuestro reposo. Entonces, dice San Pablo, dice Jesús había dicho, pues en Mateo 5:17, que es lo que leí, San Pablo en sus cartas desarrolla esta misma idea. El fin de la ley es Cristo, como nos dice Romanos capítulo 10, versículo 4. También dice así para el apóstol Pablo, la plenitud de la ley no se encuentra en el cumplimiento literal de la ley, sino la fe en Jesucristo. Pablo dice que la ley ha sido nuestro maestro hasta Cristo, o sea, nuestro tutor hasta llegar a Cristo, como nos dice Gálatas 3:24. Y con Cristo se inicia la nueva alianza, como nos dice Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25. ¿Cuál es esa alianza? La Eucaristía, el séptimo pacto bíblico que yo ya le leí. El apóstol Pablo tuvo sus discusiones acerca del día del Señor. Al comienzo tenía la costumbre de predicar en las sinagogas el día sábado para los judíos. O sea, Pablo iba a las sinagogas. ¿Por qué iba a las sinagogas? Porque ahí estaban los judíos y él quería volverlos a Cristo, llamarlos a Cristo. Entonces no podía ir a las catacumbas. ¿Por qué? Porque en las catacumbas estaban los cristianos. Entonces a Pablo le tocaba ir a las sinagogas. Entonces, pero cuando le rechazaban sus enseñanzas, él se volvía a los gentiles. En este ambiente no judío, Pablo no daba importancia a las costumbres judías, como la circuncisión o el día sábado, etcétera. Pablo se reunía con los nuevos creyentes el primer día de la semana y trasladaban las prácticas que los judíos solían hacer en el día sábado, como la colecta de la limosna, y esto usted lo ve el primer día de la semana, dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2. Esta actitud en favor de los gentiles convertidos, provocó una fuerte discusión en la iglesia. Luego este asunto fue trasladado a una reunión en Jerusalén. Aquí usted va a ver lo que es el concilio de Jerusalén y está en Hechos 15. Si usted ve toda la discusión que se había de la circuncisión. Entonces, con los apóstoles y ancianos de la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia primitiva, la iglesia católica, porque celebraba la Eucaristía. Ahí tomamos la decisión de no imponer a los gentiles convertidos ninguna carga o práctica judía, salvo lo absolutamente necesario. Esto usted lo ve en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 28 y 29. Con esta decisión quedó abierta la puerta a los gentiles sin obligarlos a cumplir la ley judía. O sea, los gentiles no estamos obligados a cumplir la ley judía. Y por eso es de que los cristianos no estamos obligados a la observancia del sábado. ¿Por qué? Porque no somos judíos. Ahora bien, Pablo escribe a los colosenses que nadie los moleste a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta, lunas nuevas o días de descanso. Esto usted lo ve en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Además, criticó el afán de dar demasiada importancia a ciertos días, como el sábado, meses, fechas y años. Usted lo ve en Gálatas 4:10. Él siempre recomendó evitar estas polémicas secundarias y dar importancia a la caridad. O sea, por eso de que San Pablo nos habla de las obras de caridad. O sea, que no somos salvos por las obras de la ley, sino por las obras de caridad. Entonces, aquí pues no cabe pues la menor duda de que los primeros cristianos santificaron, descansaron y celebraron el domingo como el día del Señor. Esta práctica tiene pleno fundamento en la Biblia. Respetamos el hecho de que los judíos celebren el sábado en la forma indicada en el Antiguo Testamento. Ellos son
ellos no son una religión cristiana, ellos son una religión judía que incluso no aceptaron al Hijo de Dios. O sea, para ellos, por eso la Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En cuanto a algunos grupos como los adventistas que se dicen ser cristianos y que defienden la celebración del sábado y no del domingo, tenemos que decir que no interpretan bien toda la Biblia, ya que se quedan con una práctica judía del Antiguo Testamento y no siguieron el cumplimiento del Nuevo Testamento. Esto sucede porque interpretan la Biblia en forma literal y parcial y olvidan que Jesús completó y perfeccionó el Antiguo Testamento. Los católicos, entonces, estamos en la verdad de celebrar el día domingo. Para terminar, pues aquí repito las palabras del apóstol Pablo, que nadie les critique por cuestiones de comidas o bebidas o respecto a días, fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Todo esto es sombra de lo venidero. Dice Colosenses 2, 16, 17. También en Hebreos 9:9 nos dice que todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento era sombra de lo venidero, o sea, de lo futuro. Entonces, a mí me consta que muchos adventistas pasan como obsesionados casa por casa, llamando a los católicos a cambiarse de religión, que guarden el sábado, que nuestra religión es la correcta, porque es uno de los 10 mandamientos. Los mandamientos fueron dados para el pueblo judío. Jesucristo retomó unos y abolió otros. Hay mandamientos que no estaban, por ejemplo, lo que es el adulterio no era parte de la ley mosaica y Jesucristo lo cambió, como dice Mateo 5, versículo 28. Vamos a ver otras cositas referente a lo que es también el sábado. El catecismo de la iglesia, católica nos dirá: la iglesia de la tradición apostólica, que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días. En el día en que se llama con razón Día del Señor o domingo, el día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana, memorial del primer día de la creación, y el octavo día en que Cristo, tras su reposo del gran Shabbat, inaugura el día en que hace el Señor, el día en el que no conoce ocaso. El banquete del Señor es su centro, o sea, la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es aquí donde la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado, que los invita a su banquete. Para los cristianos, vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor. Aquí usted lo ve en el Kiriaki Mera, que es Dies Dominica, que viene pues a hacer la traducción al latín. El domingo es mediante la resurrección del Señor que el domingo es establecido como el día privilegiado, como el día de la reconciliación con Dios. El domingo es el día de la resurrección de Cristo. Los católicos lo celebramos con la Santa Misa y cumplimos con el tercer mandamiento del Decálogo, porque, como ya dije, pues reposo o Shabbat puede ser cualquier día, o sea, trabajará 6 y descansar 1. Entonces, Shabbat es descanso, es reposo, el sentido etimológico de la palabra. Desde el tiempo del Nuevo Testamento, o sea, los tiempos apostólicos, el domingo reemplazó al sábado judío como día dedicado al Señor para darle culto y descansar de las labores. La Iglesia Católica no cambia la Biblia, como dicen algunos hermanos separados que aferran al sábado. Es un hecho histórico que desde el principio, desde el siglo I, los cristianos celebran el Día del Señor. El domingo, la iglesia es fiel a la doctrina de los apóstoles, por eso la iglesia es apostólica, como nos dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Vamos a ver algunas evidencias bíblicas. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, esta es la Eucaristía, le repito al hermano, en la Eucaristía, usted lo ve en Hechos 27, el primer día de la semana es el domingo. Entonces, aquí usted mira que son los apóstoles los que cambian, que ya no se reúnen en las sinagogas el sábado, sino que se van a reunir incluso a las catacumbas el día domingo, el primer día de la semana, como nos dice Hechos 27. ¿A qué se reunían? A la fracción del pan, o sea, a lo que es la Santa Eucaristía, a celebrar la Santa Eucaristía. Evidencia de algunos padres apostólicos, estos vivieron en dos primeros, gracias hermano, de los padres apostólicos, estos vinieron en los 2 primeros siglos y son testigos de la fe y la práctica de la iglesia recibida en los apóstoles. Pienso que les voy a hablar un poquito más adelante los padres apostólicos en lo que es mi tiempo de refutación, pues me faltan 5 minutos. Entonces, la razón por celebrar el domingo como Día del Señor, la transferencia al Día del Señor del sábado,
séptimo día, al domingo, día primero de la semana, ocurrió en tiempo de los apóstoles con motivo de la resurrección de Jesucristo. El domingo Cristo resucita, vence a la muerte y completa la obra redentora. Si bien el séptimo día, sábado para los judíos, Dios descansó al fin de la creación, el domingo es el día que todo es recreado en Cristo, o sea, la creación de la vida espiritual en Cristo. Ahora es posible el culto a Dios en espíritu y en verdad. Además, el domingo es el día de Pentecostés en que estaban reunidos los apóstoles con María Santísima en oración y se derramó el Espíritu Santo. Usted lo ve en Hechos 1:14 y también en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. A celebrar el domingo somos fieles a Jesucristo. Él no vino a abolir el Antiguo Testamento, sino a darle cumplimiento con su muerte y su resurrección. Todo se cumple en él. Veamos en muchos textos como Jesucristo pasa a dar cumplimiento presenta la ley antigua en una nueva forma que sorprende a sus oyentes por su novedad y exigencia. La ley queda perfeccionada en Cristo porque Jesucristo le da cumplimiento a la ley. El día del Señor, este es el día que ha hecho el Señor. Exultemos y gocémonos en él, dice el Salmo 118, versículo 24. El día de la resurrección, la nueva creación. Jesús resucitó entre los muertos el primer día de la semana, como nos dice Mateo 28:1. En cuanto es el primer día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, que significa el sábado, Marcos 16:1, Mateo 28:1, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días de la primera de las fiestas del día del Señor, que es el domingo. El domingo es la plenitud del sábado. El domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana. Gracias, hermano. Tengo 3 minutos. Te agradezco. Se distingue expresamente el resto de la semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios, porque el culto de la ley prepara el misterio de Cristo y lo que se practicaba en ella prefigura algún rasgo relativo a Cristo, como nos dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es obedecida por él y por su muerte, como dice San Ignacio de Antioquía. Ahora vamos a ver, si todavía me da tiempo, tengo un par de minutos, lo que nos dice Hebreos, la carta a los Hebreos en el capítulo 4. Hebreos 4 nos dice: cuidémonos pues mientras nos ofrecen entrar en el descanso de Dios. Qué lástima si alguno de ustedes pareciera quedar atrás. Hermano, le hablan. Nosotros también recibimos la buena nueva, igual que ellos. Nosotros recibimos a Cristo. Pero el mensaje que oyeron ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron fe en esas palabras. Y los que han de entrar en el descanso somos nosotros, los que estamos en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Los que hemos creído, según ya se dijo, por eso me enojé y declaré con juramento, no entrarán en mi descanso. Aquí se trata del descanso de Dios que descansa después de sus obras, el principio del mundo. En alguna parte la escritura dice a propósito del día séptimo, y Dios descansó al séptimo día de todas sus obras, y en lugar antes citado no entraron en mi descanso, no entraron. Sabemos entonces que algunos entrarán en el descanso y que lo recibieron primero la buena nueva, entraron por causa de su desobediencia. Por esta razón Dios fijó nuevamente un nuevo día, otro día, oiga, que llamamos hoy, diciendo de la boca de David, después de tan largo tiempo, lo que se recordó más arriba, ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no se hagan duros de corazón. Esto es para usted, hermano, y aquí voy a terminar. Cuando Josué hizo entrar a los israelitas a Palestina, no fue ese el descanso de los. De lo contrario, Dios no habría indicado posteriormente otro día. Este día es el día de la resurrección de Cristo, en que los cristianos celebramos el culto del Señor. Y quiero terminar diciendo que el sábado para los judíos era un día de reposo, día de descanso, y no era día de adoración. La iglesia tiene el domingo como día de adoración, día que se celebra el culto del Señor, la resurrección de Cristo. En la Eucaristía nosotros anunciamos la muerte de Cristo y proclamamos su resurrección. Entonces nosotros tenemos la adoración a Cristo en la Eucaristía. La iglesia la celebra todos los días. El único día que la iglesia no celebra el sacrificio de Cristo es el Viernes Santo, porque el mismo Jesucristo lo celebra en la cruz.
Bendiciones. Adelante, hermano. Muchas gracias, hermano. Le quedó un restante de 5 segundos para culminar. Muy bien, aquí terminamos la primera fase de este interesante debate de ambos exponentes, Elmer Arana por el lado cristiano católico y Omar Eliezer por el lado cristiano adventista. Así que vamos a dar paso al hermano Omar. Déjenme quitarle. Ok, quita el micro, el silenciador, hermano Omar. Gracias. Ok, voy a colocar aquí los 15 minutos para que lo pueda comenzar. Permítame aquí. Muy bien, ya tenemos los 15 minutos ahí. Así que, ¿usted está preparado, Omar? Sí. Bien. Sus 15 minutos comienzan ya. Bueno. Interesante el debate de exposición que aquí el hermano presenta acerca del sábado y la ley de Dios. Entonces, si nosotros sintetizamos un poco lo que yo estaba exponiendo anteriormente, desde un comienzo, nos damos cuenta de que el día de reposo acá, vayamos aquí a hacer un poco más de síntesis desde un comienzo, en el capítulo 1 de Génesis, desde el primer día hasta el séptimo día, Dios hizo una creación perfecta para el hombre, para que el hombre pudiese disfrutar de las buenas maravillas de la naturaleza, y con ello pues pudiese tener una mayor bendición al estar disfrutando en el Edén. No obstante, al entrar en pecado, el hombre ya subyace de otros dilemas entre sí y fue castigado por Dios. Entonces fue ahí donde empieza a haber la discordia, porque Dios nos quería, Dios nos quería que ese hombre que había creado entrase pues en pecado, tuviese una vida distinta al propósito que Dios había hecho. Entonces, por eso bendice Dios el séptimo día, por eso lo santifica. ¿Para qué? Para que el hombre se glorifique, descanse en él y tenga un propósito en común de buscarlo en ese día. Muchas personas han hecho de que este día sea un estricto control, de un estricto, piensan de que es de un estricto obligatorio. Sí, el sábado sí es de estricto obligatorio. Que, como le estaba comentando ayer al hermano en la noche, cuando yo le escribí, le dije, vamos a tener la cita no el 21, sino el 22, porque el sábado comienza, el día de reposo comienza en la puesta del sol y termina a la puesta del sol. Entonces, si nosotros analizamos ese punto de vista, tenemos de que el día de descanso comienza cuando se opone el sol. Es allí donde el hombre empieza a tener comunión con Dios, empieza a tener una directa relación entre Dios y el hombre, y empieza a glorificar por todas las bendiciones que obtuvo durante el transcurso de la semana. Pero entonces muchos dicen, no, es que el día comienza a las 00 horas, a las 00 horas de cualquier día de la semana, es decir, el lunes, el domingo a las 00 horas de ese día ya comienza el lunes. No, el día como tal debe comenzar es
en la puesta del sol y termina en la puesta del sol, tanto para el comienzo como para el terminar. ¿Por qué? Porque Dios lo santificó, descansó en ese día. La resurrección de Cristo, de Jesús, Jesús descansó, Él murió el día, vamos a colocarlo aquí en nuestro lenguaje coloquial, viernes, descansó el sábado, el séptimo día, y al siguiente día, que era el primer día de la semana, nosotros lo ordenamos de esa forma porque Dios empezó a crear el mundo en esa secuencia. El primer día, como lo estaba mencionando anteriormente, hizo los cielos y la tierra y así sucesivamente. Entonces, en ese día, Jesús resucita y es ahí donde debo refutar al hermano. ¿Por qué? Porque no es ese día de hacer o de santificarlo. No es ese día para santificarlo. ¿Por qué? Porque ese día Jesús resucitó y es el primer día de Dios al momento de crear el mundo, la tierra. Por otra parte, la ascensión también del Espíritu Santo que menciona allí el hermano, que es un tema muy interesante que deberíamos analizarlo en otro contexto. También debemos analizarlo también con la justificación de la fe. Todo eso va ligado un poco con la justificación de la ley. Entonces, pero esos son temas apartes, un poco más aparte, alejado de lo que estamos estudiando el día de hoy, pero en la ascensión del Espíritu Santo también fue el primer día, sí, como usted lo estaba expresando, muy armónica esa exposición, y de ahí pues comienza el tema de llegar a ascender hacia el cielo. Sin embargo, vamos a ver otro tema, otro punto de vista, que el sábado lo vamos a seguir guardando cuando vamos a ir a la tierra nueva a morar con Cristo. Allá también vamos a disfrutar y vamos a guardar el sábado. ¿Por qué? Porque lo que hacemos aquí en la tierra, lo que hacemos nosotros aquí en la tierra, lo encontramos en Isaías 66:23, es parte de nuestra, llamémoslo así, de nuestra disciplina, de nuestra disposición y de nuestra mentalidad de que cuando lleguemos a la tierra nueva, entonces vamos también a tener ese propósito importante, y es celebrar, guardar el sábado, ese sábado importante. Hay un tema también que mencionó allí, hermano, también muy importante, y es el tema de abolir, no, él no dijo en ningún momento de abolir, aclaro muy bien, y es como de delimitar, llamémoslo así, delimitar entre la ley de los 10 mandamientos y lo que aparece en la ley ceremonial, que algunos versículos, algunos decretos que estaban allí, que están aquí expuestos en Éxodo 20, no aparecen en otros decretos, llamémoslo así, no aparecen en otros distintos más adelante. No, esta ley como tal, la ley de los 10 mandamientos, es la que sigue vigente desde un comienzo hasta el final. Debemos tratar el tema de la abolición de la ley que hubo de las otras leyes, que él sí lo mencionó ahí, la abolición de la ley ceremonial y todo lo demás, que eso sí, él lo expuso en ese tema. Es ponerlo también en otro caso, pero sin embargo, pues aquí lo voy a aclarar. Es simplemente esta ley, la ley desde un comienzo está dada para del principio hasta el fin, desde el alfa y el omega. Entonces, si nosotros le quitamos al Éxodo 20 un mandamiento específico,
ya sea, por ejemplo, matar, codiciar, no codiciar a la mujer de tu prójimo, acuérdate del día de reposo para santificarlo, abolir. Entonces nosotros estaríamos transgrediendo esta ley. En ningún momento Cristo nos está diciendo, no, no practiquen la ley, el mandamiento no hurtarás. No, debemos tener todos los mandamientos al alcance y guardarlos a la mayor posible, a lo mayor posible, porque Cristo es un Dios perdonador, justificador, y todos, nosotros todos tenemos defectos, dificultades, y de alguna u otra forma hay personas que no cumplen esos 10 mandamientos. Sí, no los cumplen, pero deben cumplirlos a cabalidad, pedir perdón por aquellos pecados que han cometido. Hay personas, por ejemplo, que dicen, no, es que solamente voy a cumplir el de no hurtarás, el de no matarás y el de mirar la esposa del vecino. Entonces, ese no, porque es que ese está bonito, ella está muy bonita, entonces que Dios me perdone. No. Debemos cumplirlos todos en integridad, porque ese es el principio que Él nos dejó para nosotros también tener una instrucción, porque la ley es una instrucción. Estos 10 mandamientos son una instrucción para nosotros, para que podamos ser íntegros al momento de nosotros también ir a ser juzgados por nuestros pecados, por nuestros hechos que hemos cometido. El hermano mencionaba algo también interesante, y es el tema de que nosotros nos van a también probar por las buenas obras. Sí, Señor, es muy real. Todos nosotros tenemos que hacer buenas obras, obras que glorifiquen a Dios, obras que exalten nuestra labor hacia el prójimo. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también dice, acuérdate, si me amáis, guardad mis mandamientos. Perdón, esta es la que yo iba a decir. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Estos mandamientos tenemos que llevarlos en nuestra mente, en nuestro corazón. Todos. Entonces, esa secuencia tenemos que tenerla en cuenta. Hay otro tema también interesante que él mencionó, fue lo último que estaba tocando, ese tema de los apóstoles, de la no celebración entre el sábado, el séptimo día, y el primer día. Es un tema también, pues deberíamos de pronto abordarlo un poquito más adelante, pues, pero aquí va a ser un énfasis, por aquí de abajo, espérenme. Bueno, quiero recalcar nuevamente los 6 principios de por qué debemos guardar los mandamientos, otra vez, como para retroalimentarlo, y ya se me va a agotar un poco el tiempo. ¿Por qué, digamos, debemos de guardar esos mandamientos? Nuevamente se los recalco aquí. Porque fue creado porque fue creado en la semana, fue hecha la creación. El segundo es mantener una relación con Dios y el hombre. El otro es revitalizar la vida espiritual y evitar el estrés. Porque seguimos el ejemplo de Jesús, Mateo 5:17, porque es el sello de Dios y está en su santa ley. Estábamos hablando de Ezequiel 20:20 y Éxodo 20:08, porque lo guardaremos en el cielo, como yo lo mencionaba anteriormente. Hago una pequeña como aclaración, y es el tema de que por qué se menciona o por qué se dice que fue instaurado, además de todo lo que allí el expositor me estaba mencionando, porque decimos de que el sábado fue transgredido y pasado al principio humano, llamémoslo así, tomado desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios, porque ellos desde un comienzo creen que Jesús resucitó ese día, y que ese día, como él lo exponía, es
y será el día de adoración, el día de Dios, en descanso. Entonces, pues, lo más importante es tener una comunicación mutua entre todos y aportar los unos a los otros la mejor disposición. No es de ir y cogernos de, como se dice, de las greñas y decir, no, es que este no es, este no es, pero este no. Es compartir y hacer lo mejor para buscar un fin común entre todos. Entonces, básicamente, pues esta es como una exposición y pues ya quiero escuchar al hermano la otra contraparte y sacar unas conclusiones. Bien, ¿ya terminó su tiempo? Sí, señor. Ah, ok, perfecto. Quedamos con 10 segundos de sobra, así que vamos a dar paso al hermano Elmer. Voy a apagar el micrófono, Omar. Gracias. Elmer, ¿está preparado? Listo, hermano. Estamos en el momento de refutación. Adelante. Muy bien. Bueno, siguiendo con la refutación al hermano, voy a recalcar siempre lo del Antiguo Testamento. En la creación no fue mandamiento. Dios santificó el Shabbat, que como dije es un reposo, no es el nombre de un día. En lo que es Éxodo 31:13 vamos a ver lo que nos dice, y era una señal, como ya dije. Yahvé habló así a Moisés: di a los israelitas, no dejéis de guardar mis sábados, porque el sábado es una señal entre mí y vosotros. ¿Entre quién? Entre Dios y el pueblo judío, el pueblo de Israel. Dice, la observancia del sábado era exclusivamente para el pueblo de Israel, no para los gentiles. El Shabbat judío significa descanso o reposo, y tampoco era adoración. O sea, no era adoración nunca. Por eso la iglesia adora a Dios. El culto de adoración, que es la Eucaristía, es todos los días. Bueno, vamos a irnos siempre a la creación. El hermano toma el Génesis y en su exposición leyó y pues sacó una cronología de días o de pasos, olvidándose pues de que realmente aquí la Biblia nos habla escatológicamente, no nos habla de cronología. O sea, realmente aquí lo que se hace es reducir la cronología de miles de millones de años a tan solo 7 días o 7 pasos. Pero la Biblia nos habla escatológicamente. Vamos a ir a lo que es el Génesis en el capítulo 1 y versículo 14. Vamos a ver qué pasó allí. Dice, dijo Dios, haya lámparas en el cielo que separe el día de la noche, sirvan de signos para distinguir tanto las estaciones como los días de los años, y que brillen en la afirmación para iluminar la tierra. Y así fue. En el cuarto día de la creación, literal, no escatológica. Entonces, si nosotros deducimos en el cuarto día de la creación literal, ahí podría ser el primer día escatológico, o el primer, porque la noche está pues representada por lo que es la luna y el día por el sol. Ahí están creadas las dos grandes umbreras del firmamento que podrían dividir el primer día literal, pero este es el cuarto día literal que nos habla la Biblia. Por eso es que no se debe tomar literal, sino escatológicamente. Ahora bien, todo el que se quiere pasar, cumplir la ley. El hermano también hablaba de las leyes ceremoniales y las leyes morales. Un pacto, el antiguo pacto no tiene dos tipos de leyes. Es mentira. No hay dos tipos de leyes. Igual el nuevo pacto tiene, el antiguo pacto tenía 613 leyes. Y mira lo que nos dice San Pablo en Gálatas 3:10, que lo vamos a leer. Nos dice lo siguiente. Gálatas 3:10. Bueno, ya lo perdí, hermano. Lo perdí, pero dice, todo el que intente cumplir un solo precepto de la ley está bajo maldición de la ley. O sea, está sujeto o obligado a cumplir las 613 leyes y se desliga de lo que es la gracia. Eso es lo que nos dice Gálatas, pero lo voy a buscar, hermano. Aquí está. Dice Gálatas 3:10. Al contrario, dice, pesa una maldición sobre los que quieren practicar la ley, pues
está escrito, maldito sea el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. O sea, si usted quiere cumplir solo el sábado, que era parte de la ley judía, usted está obligado a cumplir 613 leyes, 613 preceptos del Antiguo Testamento. Y no hay dos tipos de leyes. Los 10 mandamientos formaban parte de las 613 leyes que se le dieron al pueblo judío. Obviamente, los 10 mandamientos, que es el decálogo de Moisés y que se le dio en el Sinaí, fue escrito con la mano de Dios, es cierto, pero está incluido en lo que es el pacto mosaico. Hay que entender pues que el Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento y también pertenece al mosaico Pentateuco, y es uno de los 5 libros que se le atribuyen pues a Moisés. Entonces aquí tenemos los primeros 5 libros son los que forman la Torah, que es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el de Números y el Deuteronomio. Esto pues constituye la Torah o la ley. Entonces esas 613 leyes eran parte de la Torah. Ahora bien, lo voy a llevar al hermano a que diga, pues él mencionó también, bueno, el hermano mencionó que Constantino y la Iglesia Católica legalizó el domingo. Supuestamente Constantino fue emperador romano en el año 313 al 325, pero San Ignacio de Antioquía en el año 107 ya hablaba del domingo como el día del Señor, como el día que los cristianos tenían que reunirse para la adoración del culto. Lo vamos a leer más adelante y bueno, vamos a leer lo que nos dicen los padres apostólicos, que son los que vivieron, algunos pues juntos con los apóstoles, como el mismo Ignacio de Antioquía pues mencionaba, que yo ya le comenté al hermano. Pero vamos a empezar con la Didache, que es el primer catecismo de la Iglesia Católica que se le atribuye a los apóstoles. Fue escrito más o menos entre el año 70 al año 100. Nos dice los días del Señor reunidos para la partición del pan. Esta es la Eucaristía. Y la acción de gracias, que también es la Eucaristía, el culto en la nueva alianza, que es la Santa Eucaristía, la Santa Madre Iglesia Católica. Dice, después de haber confesado vuestros pecados, también nos habla del sacramento de la reconciliación. Dice, para que sea puro vuestro sacrificio. Nos habla la Didache en el numeral 14, versículo 1. Así nos dice. Apocalipsis 1:10 nos dice, el día del Señor es un adjetivo derivado, dice, del Kyrios, Señor, propiamente pertenece al Señor. Kyrios se usa de la cena del Señor, es decir, comunión de la mesa del Señor, y el día del Señor, domingo, como el día señalado para el descanso y la adoración, como nos dice Primera de Corintios capítulo 11, versículo 20. Entonces, también nos habla de, vamos a ver el concilio de la Odisea, dice en el año 363-364, nos dice, los cristianos no han de judaizarse. O sea que si los hermanos quieren guardar el sábado, pues están practicando un judaísmo frustrado. Y dice, no deben estar inactivos en el Shabbat, sino que deben trabajar ese día. Deben, sin embargo, reverenciar particularmente el día del Señor, y si es posible, no trabajar en él porque son cristianos. El canon número 29, concilio de la Odisea, año 363-364. Vamos a ver a Eusebio. Tal vez hermano ha oído Eusebio. Es un famoso historiador pues de la iglesia. Eusebio de Cesarea, que vivió más o menos entre el año 275-339 después de Cristo. Dice, el grupo herético de los ebionitas. Aquí está hablando de otro grupo de sectas de los principios de siglos de la cristiandad. Dice, guardaban el sábado y toda la conducta judaica. O sea, guardaban todo lo de los judíos, pero el domingo observaban prácticas parecidas a las nuestras en memoria de la resurrección de Cristo el Salvador. Esto lo dice Eusebio de Cesarea en Historia de la Iglesia en el número 27, numeral 5. Anastasio de Alejandría dice, el Shabbat fue el fin de la primera creación. El Shabbat, el descanso, el reposo de la primera creación, y el día del Señor es el comienzo de la segunda, en la cual renovó y restauró la antigua de la misma forma que prescribió que habían anteriormente observado el Shabbat como memorial del fin de la primera cosa.
Así nosotros honramos el día del Señor como memorial de la nueva creación sobre el sábado y la circuncisión. 3. Clemente de Alejandría. ¿Qué nos dice Clemente de Alejandría? Que vivió en el año 150 al 211 después de Cristo. Dice, un verdadero cristiano, de acuerdo con lo ordenado en el Evangelio de Cristo, observa el día del Señor. Oiga lo que dice, el día del Señor es el domingo, según Apocalipsis 1:10. Dice, echando fuera todos los malos pensamientos y dedicándose todo a lo bueno, honrando la resurrección del Señor, la cual tomó lugar en ese día. Esto usted lo ve en el libro Estromata, L7, 1276-4. Vamos a ver qué nos dice Cipriano de Cartago. Nos dice el octavo día, que es el primer día después del Shabbat, y esto también lo dice la iglesia. Si usted ve el calendario católico, que es el calendario gregoriano, que es en el que ustedes guardan el sábado, está de rojo. Es el primer día de la semana. Pero ¿qué nos dice Cipriano de Cartago? Es el octavo día, que es el primer día después del Shabbat, y es el día del Señor. Epístola 58, sección 4. Tertuliano nos dice, él vivió del año 160 al 220. Tertuliano de Cartago dice, nosotros nos alegramos el domingo espiritualmente, no por el culto o veneración del sol. Oiga lo que le dice, es para que usted no piense, no por lo que ya celebraban los paganos, sino por fines más altos. Los gentiles en el sábado celebran sus fiestas a Saturno. El sábado, dice, celebran sus fiestas a Saturno, diferenciándose mucho del rito judaico, que ignoran que en los judíos el ocio del sábado es misterio, en los gentiles soltura para ocuparse en todo género de lascivias. Nosotros en todo nos diferenciamos de todos, porque el día después del sábado es nuestra fiesta y el rito es honesto y sobrio. Apología de Quito, séptimo Florente, Tertuliano, presbítero de Cartago, contra los gentiles en defensa de los cristianos. Gracias, hermano, me quedan 4 minutos. Vamos a ver lo que dice Ignacio de Antioquía, y aquí le voy a refutar lo que usted decía, que fue Constantino y la iglesia los que impusieron el sábado, porque ya la Biblia se lo refuta en Hechos 27. Dice que los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana para la fracción del pan, que es la Eucaristía, Hechos 27. Pero aquí está San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía es padre apostólico de la iglesia. Él es discípulo directo del apóstol Pablo y del apóstol Juan, el discípulo amado. San Ignacio de Antioquía dijo, discípulo directo de los apóstoles y padre de la iglesia del siglo I. Oiga lo que dice, los que vivían según el orden de las cosas antiguas, o sea, el Antiguo Testamento, que vivían según el orden de las cosas antiguas, han pasado a la nueva esperanza en Cristo, no observando ya el sábado, ya no se debe observarlo, dice un padre apostólico de la iglesia. Dice, sino el día del Señor, que es domingo, en el que nuestra vida es bendecida en Él. ¿En quién? En Cristo. En su muerte y en su resurrección. San Ignacio de Antioquía, carta a Magno, capítulo 9, versículo 1. San Ignacio de Antioquía murió en el año 107. Imagínense. Y usted me está hablando de Constantino y la iglesia legalizaron el domingo en el año 325. Eso es una mentira. Así que aquí quedó usted desmentido. San Justino, vamos a ver qué nos dice San Justino. Dice, nos reunimos todos el día del sol. Primero, porque en este día, que es el primero de la creación, oiga, el primero de la creación espiritual, cuando Dios empezó a obrar sobre las tinieblas y la materia, y principalmente porque es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte. Imagínense, lo están diciendo los padres apostólicos, los que estuvieron con los apóstoles. Entonces, aquí realmente nosotros jamás usted va a encontrar a un cristiano católico informado y serio que diga que Dios mandó celebrar el domingo, ni negar que Dios mandó guardar el sábado como día de descanso en el Antiguo Testamento. Eso no lo estoy diciendo yo, ni lo está diciendo nadie, pero en el Antiguo Testamento, observancia para los judíos y no para los cristianos. Así que, mi hermano, voy a terminar diciéndole que la iglesia adventista, gracias, me queda 1 minuto, nacen pues a partir de lo que es el movimiento millerista. Usted tal vez ha oído de Miller, de William Miller. Entonces él nace pues en la década del año 1840. Dice que resultó ser una de las últimas oleadas de revivamiento del segundo gran
despertar religioso. Oficialmente los adventistas del séptimo día fueron fundados en el año 1863. Entre sus figuras prominentes de los comienzos de esta denominación religiosa podemos mencionar a Hiram Enson, a Jaime White, a su esposa Helen White, a Joseph Bates y a John Andrews. Así es de que ellos pues nacen de lo que es pues el movimiento de Miller. Ahí es donde se fundan en el año 1863 y también dijeron pues los milleristas que Jesucristo había entrado al santuario de Dios en el año 1844. Ahí cuando usted lee la historia lo que va a encontrar ahí es el gran chasco, la gran decepción, y esto pues hizo casi desaparecer a Miller, pero vino Jaime y Helen White y siguieron pues con el avanzamiento de esto. Pero la Biblia no nos dice eso. Hebreos 9:24 dice que Cristo entró al santuario del cielo, al santuario celestial, y Él es nuestro sumo sacerdote. Usted puede ver el versículo 8, el versículo 9 de la carta a los Hebreos, y nos dice que Cristo entró al santuario celestial. También Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11 nos dice que Cristo ascendió al cielo el día de la ascensión. Ahí este sábado nosotros celebramos la liturgia, la ascensión de Cristo a los cielos, y ahí entró Cristo al santuario celestial. Tiempo. Gracias, hermano. Ya hace usted. Muy bien, aquí pues automáticamente, como quien dice, terminó el debate. Ya aquí terminó el debate. Ustedes, los observadores, van a tomar la decisión. Hablen con el Espíritu Santo y ahí pues tomarán la decisión de quién gana y quién no gana. Aquí acuérdense que el ganador principal y el máximo es nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, vamos a dar paso a los 2 minutos de cada uno para que puedan despedirse. Les recuerdo que no pueden hablar nada del tema, solamente pueden agradecer o bueno, decir adiós o mandarle un saludo, no sé, a que ustedes quieran, lo pueden hacer. Vamos a comenzar con el hermanito Omar Eliezer para que se pueda despedir. Adelante. Ok, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ok, perfecto. Bueno, muy agradecido por esta invitación por parte aquí del doctor Elmer, también ahí el doctor Mónico, a cada uno de ellos mil y mil bendiciones. Estamos prestos a seguir debatiendo, compartiendo el conocimiento muy respetuosamente, y pues el objetivo es seguir generando conciencia en cada uno de nuestros puntos distintos de nuestras religiones, y pues compartir el amor de Dios. Dar gracias a todos los que nos están viendo en este momento por este medio televisivo, y pues que todos estén muy bien, que Dios me los bendiga y que pueden venir a Colombia. Aquí está extremadamente muy bien. Gracias, gracias. Me queda muy grande eso de doctor, muy grande. Bueno, apenas solamente alcancé un bachillerato en biología y un grado asociado en química, no llegué al doctorado, así que tranquilo. Bueno, listo. Bien, vamos a dar paso entonces al hermano Elmer con su despedida. Adelante, hermano Elmer. Gracias, hermano Mónico. Gracias, hermano Omar. Fue un gusto compartir contigo, respetuosamente, claro, pues respetando las doctrinas de ambos. Somos cristianos y estamos para conocer más de la verdad de Cristo y encaminarnos más a conocer más de Jesucristo. Y pues para eso estamos. Quiero también agradecer a todo el público que nos acompañó, y pues ellos son los ganadores, ¿verdad? Ellos aprenden. Aquí estamos todos para edificarnos, para aprender cada uno de la Biblia y de la palabra de Dios. No se trata de que él haya ganado, no se trata que yo haya ganado, sino es un compartir bíblico con respeto. Y pues gracias, hermano. Y yo también digo que no soy doctor, soy un simple laico que trato de aprender de la palabra de Dios cada día. Y gracias por la invitación a Colombia, pues algún día llegamos allí a visitarlo. Así que gracias a usted y gracias a todos los que nos han seguido, y
Un saludo desde Boston, Massachusetts. Adelante, hermano, gracias. Muchas gracias a ustedes dos por haber pues compartido sus doctrinas a todos nosotros, y pues le felicito a ambos por su compostura y por pues demostrar cómo son ustedes de cristianos. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido al amigo y hermanito Omar Eliezer. Y gracias por la invitación a Colombia. Me gustaría dar la vuelta, pero todavía tengo tiempo, tengo que sacar pasaporte y todo para ir para allá. Pero, bueno, quizás para todos sí puedo viajar fácil. Ahí se me hace más fácil. México es parte de Estados Unidos y por esa razón no me piden pasaporte. Pero bueno, por ahora, porque ahora van a pedir. Quiero pues indicarle a los hermanos que están viendo, a los hermanos aquí de Huella Católica y de Huella Católica. Permíteme, déjenme pagar aquí. Okay, ya. Y a los que no son pues no están suscritos a Huella Católica, que pongan en oración al director de Huella Católica por la salud del hermano de él. Está un poquito enfermito y pues yo sé que cuando hay un ejército orando por alguien, la fe mueve montaña. Y eso sí que yo estoy más que seguro. Y vamos a orar también por el hijo de Alex Gala, que está pues confirmado, ya lo confirmó aquí en chat, de que pues salió con COVID-19 y ya que mejora y no mejora, mejora y no mejora. Así que en el nombre del Señor él va a estar sano, claro que sí, porque el Señor siempre obra milagros. Así que muchas bendiciones a todos. Se despide aquí desde Junco, Puerto Rico, el hermano Mónico Vázquez. Muchas bendiciones y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Que viva Cristo Rey. Que viva. Ok, que viva.